Bueno, hoy es un día especial porque normalmente estas notas las hace mi socio Franco, pero estamos con Ilinka de Marbella Wedding y como es mi socia creo que valía la pena que la hiciera yo. Ilinka, para la gente que no te conoce, coméntanos un poco quién eres y tu background. Pues mi nombre es Ilinka Radu, llevo 20 años viviendo en España. Eh, Anteriormente trabajé en una empresa británica de contabilidad y llegué a un punto en mi vida en el cual me planteé si eso es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Decidí que no y comencé el proyecto de Marbella Wedding. Coméntanos un poco cuáles fueron los primeros pasos cuando creamos la empresa, qué fue lo primero que hicimos, cómo lo desarrollamos, sobre todo la parte del naming y demás. Los primeros pasos, pues realmente es que empezamos esto sin saber prácticamente nada. Fue una idea tuya además, en la cual yo te seguí. Los primeros pasos fueron duros porque realmente nos metíamos en algo muy grande y al principio siempre tienes la sensación de que sabes de algo hasta cuando empiezas. Luego te das cuenta que te falta mucho, mucho más por aprender. El naming fue, bueno, clave, sobre todo porque queríamos, bueno, un nombre original pero fácil y claramente yo al no tener experiencia en esto, me dejé guiar por SEB Creativos, que claramente me ayudó bastante. Es verdad que el naming fue en su momento clave, creo que ahora lo vemos con una perspectiva mejor, haber hecho el registro de marca y demás. Y el nombre, ¿tú crees que ha influido o no el nombre en todo lo que es la marca? Claramente sí. Las primeras complicaciones del negocio, ¿cuáles fueron para ti? Pues creo que te podría contestar un poco con lo dicho anterior. Me di cuenta que, bueno, a pesar de hacer un curso que en su momento pensaba que sabía del negocio, no me sentía segura y decidimos acudir a una persona que ya había organizado bastante bodas, la cual me ayudó la primera temporada y de la cual aprendí mucho. Y ya en la siguiente temporada decidí que estoy preparada para lanzarme sola. Me acuerdo que aún así te hiciste un máster, pero la realidad no es esa, porque la realidad es que aprendemos hasta el día de hoy en cada evento. Sí, claro, me hice un máster, me hice un posgrado en organización de eventos y protocolo, pero sin embargo cada boda que planeamos y organizamos y llevamos a cabo, después me doy cuenta que todavía estoy aprendiendo cosas, que me faltan muchísimas más por aprender, muchas por mejorar y bueno. Ya que estamos hablando de eso, ¿querés comentarle la estrategia que se tiene después de cada boda? ¿Qué es lo que hacemos? Creo que es Después de cada importante. boda, pues lo primero yo analizo un poco el trabajo de los proveedores, si hemos trabajado en equipo, si el cliente quedó satisfecho, si nosotros internamente podríamos haber mejorado algunas cosas y tomo las notas para que en el próximo proyecto o boda no las volvamos a repetir. Creo que ha sido clave en el crecimiento de la empresa el poder saber en qué nos estábamos equivocando y a la siguiente mejorarlo o prevenirlo. Es como crear un proceso o un manual de operación, ¿no? Eso nos hizo bastante bien. Desde el principio tuvimos claro a quién nos dirigíamos. ¿Quieres comentar un poco tú cuál era la visión que teníamos en ese momento, a pesar de que no sabíamos muy bien cómo lo íbamos a hacer? Teníamos claro que era un público extranjero, eran bodas de destino, clientes que realmente necesitan la figura del wedding planner porque no conocen
España, no conocen Marbella, no conocen los proveedores y nuestra tarea es de guiarles y aconsejarles. Esta creo que es una pregunta que para mí marcó un antes y un después. Ujú. El momento más duro del negocio, porque tuvimos un momento súper duro, creo que no solamente nosotros, sino más gente, pero para nosotros fue clave. Bueno, claramente fue la pandemia, que además me acuerdo que no teníamos mucho presupuesto para seguir invirtiendo y aún así apostamos por seguir con el marketing, con la publicidad, aunque no sabíamos cuánto iba a durar la pandemia, cuándo íbamos a poder volver a organizar eventos sin distancia, sin mascarillas, y fue muy duro para todos los del gremio, para todo el mundo, pero para los que se dedican a eventos. Fue un año bastante duro porque justamente recuerdo que estábamos en el 2019, en octubre, haciendo cuentas y habíamos llegado a break-even y pensábamos que las siguientes temporadas ya iban a ser el retorno de inversión. Aún así nos animamos a seguir invirtiendo. Después salió bien porque quedamos bastante posicionados. Uh-huh. Bueno, las barreras de entrada en este negocio fueron duras también. Muy duras, diría, no duras, porque es un negocio, a pesar de que hay muchas empresas, nosotros queríamos llegar a un público medio alto y sí, fue duro entrar, sobre todo porque la gente no te conocen desde fuera. Es un sector hermético también, es difícil de que te dejen entrar entre ellos también, por una cuestión de que se mueve tan rápido todo y tal, que es como que le hacíamos perder el tiempo a los proveedores, como éramos nuevos. ¿Recuerdas? Eso también era difícil. Sí. Después lo entendimos con el tiempo por qué funcionaba así, porque no es tan rápido todo que no, cuando son pequeños no es una pérdida de tiempo para ellos. Bueno, maduran los negocios, maduramos las personas, madura también la empresa. ¿Cómo tomaste el rebranding que hemos hecho hace poco menos de un año, que hicimos todo un cambio en la imagen de la empresa? Bueno, el cambio era necesario, creo, porque tú comienzas con una idea, con un proyecto sin saber mucho y en ese momento te puede parecer que está bien. Sobre todo estoy hablando un poco del logo, que me acuerdo que era mucho más romántico y queríamos seguir esa línea, pero hoy en día nos encontramos en un momento en el que comunicamos mucho, damos mucha información a nuestro público y además es que la gente consume todo mucho más rápido, entonces queríamos que el logo reflejara un poco nuestra nueva forma de verlo, minimalismo, bueno, sí, limpieza. Sí, exacto. Uh-huh. Bueno, en tu caso, sobre todo para vos, llevas proyectos que pueden llegar a durar 1 año, 2 años tranquilamente. Uh-huh. Es una tarea muy difícil, lo sé de primera mano. ¿Cómo haces para llevarlo? ¿Cómo haces para tener ese orden? Al haber trabajado para una empresa de contabilidad tantos años, claramente aprendí a ser muy organizada. De por sí soy una persona organizada en mi vida y aparte me gusta tenerlo todo controlado. Es por eso que me cuesta a veces delegar tareas a mi equipo, porque tengo la sensación que si lo controlo yo no se me olvida, o está bien hecho, o está donde yo sé que está. ¿Te ha ayudado a crear un proceso, plantearlo y ejecutarlo? ¿Y lo vamos modificando poco a poco? Sí, me ayudó, sobre todo para el equipo que trabaja con nosotros. También para mí,
porque al ponerlo sobre escrito muchas veces me doy cuenta que en la práctica luego pasa a lo mejor otra cosa, y claramente cada año creo que hay que seguir desarrollándolo y mejorarlo. ¿Qué le diría a todas esas personas que nos están mirando ahora mismo y quieren comenzar un negocio o tienen una idea y empiezan desde cero? Porque todo el mundo se cree que, o sea, nadie se plantea realmente que uno tiene que empezar de cero como tal. Vemos los negocios que a lo mejor están en un buen momento, pero claro, todo empieza desde cero. ¿Qué le dirías a esa gente? Pues que no tiren la toalla los primeros 2 años, porque los comienzos son duros, sobre todo porque es difícil saber y calcular el tiempo necesario, y al final siempre inviertes muchísimo tiempo al principio porque estás como también encontrando cuál es la mejor manera que te puede funcionar a ti. Entonces, sí, esos momentos son muy duros y muchas veces te planteas, no sé si vale la pena seguir, pero claramente les diría que no, que sigan. Ok. A mitad de camino, lo veníamos viendo, pero a mitad de camino optamos por una comunicación disruptiva en lo que era el sector. Quizás ahora empezó a cambiar un poco. Somos mucho más directos a la hora de comunicar, escondemos mucho menos que otras personas, simplemente porque queremos decir la verdad, vamos directo, decimos los precios, damos información que antes no se daba. ¿Vos cómo crees que afectó eso a la hora de comunicar con nuestro cliente, o cómo afectó al negocio? Creo que nos afectó positivamente, primero porque el cliente se siente más seguro con nosotros, porque no estamos ocultando ni el nombre de los sitios ni el nombre de los proveedores, no estamos ocultando nada, y justamente porque sabemos cuánto trabajo hay detrás y lo difícil que es llevar todo el proyecto adelante con todo lo que conlleva, y yo por eso estoy súper tranquila siempre, que si realmente no me quieren contratar porque piensan que lo pueden hacer por su cuenta, en cuanto empiezan se dan cuenta lo difícil que es, y al final siempre acuden a nosotros, ya sea con partial planning, ya sea con coordinación, porque es muy difícil y es muy estresante, sobre todo cuando durante el evento tienes algunos imprevistos. Si no estás especializado en esto, es muy difícil manejarlo. Creo que hasta, si lo miramos de alguna manera, también nos sirvió para filtrar el cliente, porque claramente buscamos el cliente que valore el servicio, y aquel cliente que, si le damos toda la información, aún así lo hace directamente con el proveedor o con el Venus y tal. Al fin y al cabo decidimos que no iba a ser nuestro cliente, que no estaba viendo el valor que había detrás de todo esto. Aún así es respetable, pero fue una forma de filtrar también, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Aquí no estamos para... O sea, hay públicos, somos muchas empresas y cada empresa filtra un poco su público objetivo, ¿no? Así que sí. Bueno, los negocios no son para todos, tienes momentos muy duros como hablamos antes y tal. Parte económica también a veces es difícil, sobre todo en los comienzos. Pero en crecimiento personal, ¿cómo te afectó tener un negocio? A nivel personal creo que me afectó bastante y crecí mucho, porque me vi de repente con unos retos que nunca antes había tenido. De repente tenía unas responsabilidades que en las otras empresas que trabajé no las tenía, y trabajar bajo presión creo que te hace crecer, aunque no te des cuenta. Sí, das vuelta atrás después y te das cuenta del crecimiento que has tenido. Sí, yo también lo creo así. Bueno, ¿cuál crees que ha sido la acción de marketing más importante que se ha optado dentro de la empresa
¿Y por qué? Creo que el posicionamiento SEO hoy en día realmente necesitas invertir en publicidad y marketing. Y sí, creo que todo, creo que redes sociales, SEO, AdWords, creo que todo hoy en día. Sí, al fin y al cabo es crear un escenario, ¿no? Y un ecosistema donde todo funciona, pero yo creo que el posicionamiento SEO fue clave en el comienzo. También estoy de acuerdo. Ya por último, y ya te dejo, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Pues de aquí a 5 años me veo organizando proyectos mucho más grandes fuera de Marbella, fuera de España. Me veo ampliando equipo. Me veo delegar. Bien, muy bien. Y me veo con la misma ilusión quizás que hay detrás de cada pareja, porque más allá del presupuesto que cada una tenga para las bodas, creo que me gusta tanto lo que hago y todo el proceso y el día y cómo transformamos los espacios, que me veo seguir trabajando con esa misma ilusión o quizás más. Bueno, muchas gracias. Y Linka, te agradezco por el tiempo que nos ha brindado a nosotros a la agencia. Sé que tenés poco tiempo y estamos montando esta temporada, así que de verdad te digo que gracias por prestarte en este momento y por haber venido y darnos este tiempito. Muchas gracias a vosotros y nos vemos la próxima.